Imagina una ciudad que parece tranquila, pero respira miedo. Santo Domingo, década de 1830. Calles de piedra, faroles temblando, puertas que se cierran temprano. No hay guerra abierta en cada esquina, pero sí hay una guerra invisible, la de quién manda, quién obedece y quién se atreve a soñar con un país que todavía no existe. Desde 1822, la parte oriental de la isla vive bajo un gobierno que no nació aquí. Hay nuevas leyes, nuevas autoridades, nuevas lealtades obligatorias. Y cuando una sociedad aprende a bajar la voz para sobrevivir, la libertad deja de ser una idea bonita y se vuelve una palabra peligrosa. En ese ambiente, el patriotismo no se grita, se susurra. No se firma, se oculta. No se publica, se pasa de mano en mano como un secreto que quema. Porque a veces, para crear una nación, lo primero que se necesita no es un ejército, sino una conspiración. Y en medio de esa calma tensa, un grupo de jóvenes empieza a operar como si fueran sombras, no por gusto, por necesidad. Porque si los descubren, no se arriesga solo la vida, se arriesga la esperanza de todos. Cuando pensamos en independencia, pensamos en banderas, cañones, discursos. Pero antes de todo eso, hubo algo más discreto, una estructura clandestina diseñada para sobrevivir. Una operación secreta, en el sentido más real. Reglas internas, comunicación segura, reclutamiento controlado. Y una disciplina que parecía exagerada hasta que entiendes el riesgo. A los movimientos clandestinos los mata una cosa, la delación. Una sola persona cae, habla bajo presión y se lleva a todos. Por eso, este plan se construyó como una red que se protege a sí misma. No era romanticismo, era ingeniería humana. Y aquí entra lo más duro de aceptar, que los fundadores sabían que para liberar a su gente, primero tenían que vivir como si fueran culpables, como si amar su tierra fuera un delito. Así comienza esta historia, no con una batalla, sino con un juramento, no con una multitud, sino con 9 nombres, no con luz, sino con un código. Juan Pablo Duarte aparece aquí no como estatua, sino como estratega, un joven que entiende algo rarísimo para su tiempo, que la independencia no se improvisa, que no basta con indignarse, hay que organizarse. La operación empieza por lo más difícil, cambiar la mente, porque un pueblo puede acostumbrarse a todo, a la injusticia, al silencio, a la resignación. Y entonces surge una pregunta que corta como cuchillo. ¿Cómo convences a una sociedad de que merece ser libre cuando lleva años aprendiendo a obedecer? La respuesta de Duarte no fue solo política, fue cultural, emocional y práctica. Primero, formar un núcleo confiable. Segundo, crear un método de expansión. Tercero, proteger el secreto. Y lo más importante, sembrar un lema que pudiera viajar sin levantar sospechas, pero que por dentro tuviera fuego. Un lema que más tarde reconocería a los miembros como contraseña moral. Dios, patria y libertad. La historia ubica el arranque formal en una reunión discreta, el 16 de julio de 1838, en Santo Domingo, en una casa frente a la Iglesia del Carmen, en la actual calle Arzobispo Noel. Un lugar perfecto, tránsito normal, devoción religiosa, nada que parezca conspiración. Porque eso también es estrategia, esconder un acto revolucionario dentro de una rutina cotidiana. Y mientras afuera la ciudad sigue su ritmo, adentro ocurre algo que no suena fuerte, pero que con el tiempo hará temblar un régimen. Se crea una sociedad secreta. No una reunión de amigos, no una tertulia, una organización con propósito. Preparar la separación definitiva del gobierno haitiano y levantar una república libre, soberana e independiente. Y si suena grande, es porque lo era, solo que todavía no tenía nombre en los mapas, tenía nombre en la conciencia. Aquí están los nombres del núcleo fundador que muchas reconstrucciones históricas presentan como los 9. Juan Pablo Duarte, Juan Isidro Pérez, Félix María Ruiz,
Juan Nepomuceno Ravelo, Benito González, Jacinto de la Concha, José María Serra, Pedro Alejandrino Pina, Felipe Alfau. 9 personas, 9 voluntades, 9 vidas apostadas a una posibilidad que en ese momento parecía casi imposible. Pero ojo, cuando hablamos de 9, no es por estética, es por estructura, porque la operación necesitaba un centro pequeño, manejable, discreto, capaz de reproducirse sin romperse. Y ese es el detalle que vuelve a la Trinitaria tan moderna para su tiempo. La idea de crecer sin exponerse, como una semilla que aprende a multiplicarse bajo tierra. Y entonces viene el momento que convierte una idea en destino, el juramento. No era un gesto simbólico para la foto, era un contrato moral en una época donde firmar podía significar morir. El juramento compromete persona, vida y bienes, no a una protesta, sino a una separación definitiva y a una república soberana. Es que el juramento no se queda en ser valientes, se mete en lo operativo, obliga a hacer propaganda, a reclutar, a sostener el secreto. Porque esta era una operación larga, de desgaste, de paciencia, una operación donde la fe sin método era suicidio. La Trinitaria no solo tenía ideales, tenía protocolos. Se describe el uso de toques de comunicación, golpes acordados, para saber si era seguro responder, como si la puerta, antes de abrirse, hiciera una pregunta silenciosa. ¿Eres tú o es una trampa? También se menciona un alfabeto criptológico para ocultar lo que debía seguir oculto. Y aquí está el corazón de la operación. El secreto era compartimentado. Es decir, un miembro no tenía por qué conocer a toda la red. Un recluta podía saber solo quién lo llevó. ¿La razón? Si alguien caía, no podía arrastrar a todos. Eso no suena romántico, suena frío, pero es exactamente lo que mantiene viva una causa clandestina. Y así, mientras el poder cree que controla la calle, en realidad hay otra ciudad debajo, una ciudad de señales discretas, de pasos medidos, de palabras que significan más de lo que dicen. El nombre mismo, la Trinitaria, se asocia, entre otras lecturas, a una lógica de multiplicación, crecer por grupos, por tríadas, con reclutamiento medido. El objetivo no era sumar por sumar, era sumar sin romper el secreto. Porque hay causas que mueren de éxito, crecen tanto, tan rápido, que se vuelven fáciles de infiltrar. La Trinitaria intenta lo contrario, avanzar como agua bajo tierra, buscando grietas, colándose en lo cotidiano. Y de pronto, la operación ya no es solo una reunión. Es una idea que aprende a caminar por la ciudad, sin que la ciudad se dé cuenta. Pero aquí hay un problema. El secreto protege y también encierra. Una sociedad demasiado clandestina puede quedarse pequeña, puede volverse incapaz de movilizar a la gente cuando llegue la hora decisiva. Y eso lo entendieron. La Trinitaria era el núcleo, pero hacía falta algo más amplio, algo que pareciera inofensivo y por dentro fuera combustible. Y entonces aparece una jugada brillante: usar la cultura como arma, usar el teatro como propaganda, usar la reunión social como camuflaje. Porque si no puedes decir independencia en la plaza, puedes insinuarla en una escena. Se formaliza una organización de fachada, la filantrópica. Por fuera, paz, unión, amistad. Por dentro, adoctrinar, despertar conciencia nacional, entrenar el lenguaje del nosotros. Una fachada así es perfecta. ¿Quién sospecha de un grupo filantrópico? ¿Quién persigue una sociedad que habla de amistad? Y en ese camuflaje, la idea independentista deja de ser un secreto de 9 y comienza a volverse conversación de muchos. Esto ya no es solo conspiración, es comunicación, es psicología social, es construir un país en la mente antes de construirlo en el mapa. Y luego, el paso siguiente, la dramática. Si la filantrópica era el salón, la dramática era el escenario.
Obras con tono nacionalista, símbolos, mensajes que no siempre se decían directo, pero se sentían. El espectador no salía con un panfleto, salía con una emoción. Y una emoción puede ser más peligrosa que una consigna, porque cuando un pueblo empieza a emocionarse con la idea de ser libre, ya no es tan fácil volverlo a encerrar. En 1843, el movimiento conocido como la Reforma derriba a Boyer en Haití, cambia la cúpula del poder, y cuando cambia el poder, cambian los peligros. Los trinitarios, que habían navegado en la sombra, ahora enfrentan una realidad. El nuevo escenario puede ser incluso más agresivo. Se habla de traiciones políticas, de expectativas rotas, de acuerdos que no se cumplen. Y cuando el gobierno siente que pierde control de una parte del territorio, responde como suelen responder los gobiernos nerviosos: intimidación, persecución, cacería. La operación entra en fase crítica, porque ya no se trata solo de organizarse, se trata de sobrevivir. Y llega un golpe duro. La persecución obliga a Duarte y a varios compañeros a ocultarse. La operación, que dependía de su liderazgo directo, tiene que aprender a continuar sin él en el centro. Se registra la salida del país de Duarte, Juan Isidro Pérez y Pedro Alejandrino Pina en agosto de 1843. Y aquí es donde se mide si una organización clandestina está bien construida, vive sin su fundador o se derrumba. La Trinitaria fue pensada para resistir, para que aunque caiga uno, queden otros, para que aunque el líder se ausente, la idea siga caminando. Pero el costo emocional es brutal. Imagina estar lejos, sabiendo que el momento decisivo se acerca y no poder estar en primera fila. Esa es una de las tragedias silenciosas de muchas independencias. Los que las sueñan, a veces no las ven de cerca. En este tramo, la historia recuerda a otros nombres que toman peso operativo. Francisco del Rosario Sánchez aparece como figura clave en la fase final, y Matías Ramón Mella como hombre de acción decisiva. Incluso hay debate historiográfico sobre si Sánchez estuvo o no en el acto fundacional original, pero lo realmente importante es esto: estuvo en la causa, estuvo en la red, estuvo en la hora. Y cuando llega febrero de 1844, la operación secreta ya no puede seguir siendo solo secreta, porque toda clandestinidad tiene un destino: o muere escondida, o sale a la luz en un solo instante que lo cambia todo. La ciudad vuelve a ser la misma: piedras, faroles, silencio. Pero ahora el silencio es distinto. No es miedo, es concentración. Porque el plan por fin va a salir del subsuelo. Hay un punto que la memoria nacional destaca: la Puerta de la Misericordia, lugar donde se señala que Mella disparó el trabucazo. Un estruendo que no era solo pólvora, era señal, era ruptura, era ya no hay vuelta atrás. Un disparo puede ser muchas cosas. Ese fue una orden para la historia. Ahora. Y lo que sigue es el tránsito del secreto al símbolo. Después del estallido, el movimiento se desplaza hacia la Puerta del Conde, donde se recuerda la proclamación y el izamiento de la bandera. Este momento ya no es clandestino, es el nacimiento público. La bandera, pensada como símbolo de redención y de unidad, deja de ser idea en papel y se vuelve tela ondeando. Y ahí ocurre el milagro político más extraño. Un grupo que llevaba años viviendo en secreto logra que por fin una palabra vuelva a decirse en voz alta sin pedir perdón: República. La operación secreta se convierte en acto fundacional. Y aquí viene una verdad amarga: ganar la independencia no significa ganar la paz. Las revoluciones abren puertas y también abren disputas. Duarte regresa en marzo de 1844 y se menciona que asume funciones asignadas por la Junta Central Gubernativa, pero el proyecto político no se consolidó como un camino sin obstáculos. La misma energía que tumba un orden viejo no siempre construye un orden nuevo con armonía. Y sin embargo, incluso con conflictos, incluso con exilios, incluso con tensiones posteriores, hay algo que ya nadie puede deshacer. La idea se hizo nación. La operación secreta
cumplió su objetivo principal. Encendió el origen. La Trinitaria suele contarse como mito heroico. Y sí, hay heroísmo. Pero si la miras como operación secreta, la historia se vuelve aún más humana. Fue planificación, paciencia, miedo tragado, disciplina, propaganda inteligente y una ética de sacrificio que no cabía en discursos bonitos. También es cierto que la documentación directa de esa clandestinidad es limitada, porque así funcionan los secretos, y muchas reconstrucciones provienen de testimonios y memorias posteriores. Eso no la hace menos significativa, la hace más real, porque la libertad, casi siempre, comienza de manera incómoda, con gente común tomando decisiones extraordinarias sin saber si la historia los recordará, o si desaparecerán sin nombre. Y quizá por eso la frase Dios, patria y libertad no es solo lema, es contraseña emocional de una generación que apostó todo. Al final, la Trinitaria nos deja una pregunta que no envejece. Si la independencia fue posible cuando parecía imposible, ¿qué podríamos construir nosotros hoy si volviéramos a organizarnos con esa misma disciplina, con esa misma fe y con esa misma responsabilidad?